La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Buenas tardes, es la 1:00 p.m. con 38 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Aunque ahí se me está metiendo el camino. Sí, es a mí, Juan Rodrigo Arias, nuestro invitado del día de hoy. Rodrigo, además de los audífonos, ¿usted me está escuchando por otro lado? No, solo con audífonos nada más. Bueno, es que ahí se me estaba metiendo algo a mí. Hola. ¿Usted me oye bien? Ahí estoy revisando el sonido, lo estoy aumentando un poquito ahí, 1, 2, 3. Okay. ¿Usted me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos así una vez. Ahí se oye bien. Sí, yo lo oigo perfecto, Más bien, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, los salude antes de tiempo. Don Rodrigo Arias es nuestro invitado del día de hoy. Así es que, don Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, por dicha. Más bien, muchas gracias, don Randall. Es un placer estar en su programa. Siempre he considerado que su programa analiza los temas nacionales con mucha responsabilidad y seriedad. Así es que para mí es un placer poderlo acompañar hoy. Gracias, don Rodrigo, por estar con nosotros. Permítame nada más, porque como ya adelantamos horario, no hicimos avance de los datos que brindó el Ministerio de Salud. Hoy Costa Rica registra 1.370 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 228 por nexo, 1.142 por laboratorio. Se confirman lamentablemente 21 fallecimientos por COVID-19, son 781 los fallecidos, y hay 616 personas hospitalizadas. De esta cifra, 249 permanecen en cuidados intensivos. Así es que la situación se complica, como los datos lo demuestran, y hoy el doctor Mario Urcullo, realmente de manera muy transparente, nos contó que la sala de situación pues estaba recomendando un cierre completo de nuevo para el mes de octubre si se colapsan los servicios de salud, que ojalá por supuesto no sea necesario. Yo quiero aclarar algo antes de entrevistar a don Rodrigo, y es que yo lo llamé la semana pasada a don Rodrigo porque quiero traer conmigo a matices a algunos exministros de la presidencia para hablar sobre la situación país. ¿Por qué lo digo? Porque desde que hoy en la mañana anunciábamos la entrevista, alguna gente nos escribió: es que don Rodrigo anda haciendo campaña porque ahora sale en todo lado. Bueno, es que don Rodrigo apareció efectivamente en una reunión de Liberación Nacional, y después creo que los medios de comunicación aprovechamos para pedirle criterio a un hombre que ha sido 2 veces ministro de la presidencia. Así es que, a menos de que yo me equivoque, don Rodrigo, usted no anda en campaña. Así es, efectivamente, no en absoluto. Yo he estado preocupado como costarricense por la situación del país. Lógicamente, el asunto se ha agravado muchísimo más a partir de marzo, cuando apareció esta crisis, la pandemia, y por supuesto que eso me ha llevado pues a dar algunas opiniones y algunas observaciones sobre la política económica, fiscal y social del país. Y por eso es que he estado en algunos medios que me han pedido mi opinión, pero eso es todo, don Randall. Muy bien. Don Rodrigo, usted, ha sido 2 veces ministro de la presidencia, y eso lo acerca además a tener la certeza, o por lo menos una dinámica mucho más clara de cuando un proyecto es viable o no. Yo tuve el lunes al ministro de Hacienda conmigo y a la ministra de Planificación, y una de las primeras preguntas fue: el texto de ustedes no va, o sea, hay que ser realista políticamente y saber que ya tienen todos los votos en contra. ¿Qué hacer cuando una propuesta, sea cual sea, como esta, nace muerta, en el sentido de que van a tener que cambiarla, don Rodrigo? Bueno, ¿qué hay que hacer a partir de ese momento? Lo que hay que hacer es ser realista. En la política hay que ser realista. Y si se hace una propuesta y se siente que... Bueno, digámoslo diferente. Siempre se parte del supuesto de que esta propuesta que el gobierno iba a anunciar el pasado jueves se iba a consultar con las fuerzas o los actores políticos de la Asamblea Legislativa para después ir al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario no se puede ir si no se sabe si hay cierta viabilidad política para las ideas que el gobierno está proponiendo. Y estábamos muy claros que para que una propuesta se pueda llevar al fondo, hay que estar seguro de que es una propuesta que es políticamente viable, que es sostenible, que tiene congruencia con las medidas entre sí
y congruencia con el modelo de desarrollo que el país quiere llevar a cabo. Entonces, yo, digamos, he opinado públicamente en varias oportunidades diciendo que el gobierno tenía que hacer una tarea previa, tenía que anunciarle al país con calma la gravedad de la situación que estábamos viviendo. Así como tenemos esta crisis de salud con la pandemia, esta crisis económica que existe, hacía falta que el gobierno le hiciera una explicación a Costa Rica de la gravedad en que estamos, para que entonces las propuestas que iba a hacer pues, fueran analizadas dentro de ese contexto, propuestas para arreglar una situación económica muy grave. Porque he usado un símil muy sencillo: si usted tiene una enfermedad grave y a usted no le dicen la gravedad de esa enfermedad y le dan una medicina que es muy fuerte y muy dura, usted va a rechazar la medicina, eso es obvio, ¿verdad? Entonces aquí el anuncio que hizo el gobierno, que es la medicina, cayó sin que el enfermo estuviera claro de cuál es su enfermedad. Y yo creo que ahora, si usted me lo permite en este programa, pues podríamos hablar un poquito de cuál es la situación del país y cuál es la enfermedad que tenemos y cuáles son las consecuencias de no hacer nada, porque la solución no es no hacer nada. Ahora, hay una propuesta que hace el gobierno que tiene, pues, digamos, un rechazo, digamos, a tortas de actores políticos. Yo creo que lo que procede ahora es actuar con un gran realismo, con una mente fría, desapasionada, libre de extremismos, y ver cómo se puede mejorar esa propuesta, cómo se puede balancear para lograr tener los votos que se necesitan para que los negociadores del gobierno puedan sentarse con el fondo con algunas ideas que se sientan que son viables políticamente. Claro, lo que pasa es que a usted no le parece que al gobierno a veces le hace falta una dosis de realismo. Se lo voy a ejemplificar con una anécdota que tuve. Hace algunos meses, hace como un año, me topé aquí en la radio, en el parqueo, a un miembro del gobierno. Y entonces le dije, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Y entonces me dijo, vamos viento en popa. Tenemos rumbo, tenemos capitán, somos valientes, vamos adelante. Y cuando terminó de decirme lo bien que les iba, le dije, ¿sabes qué? Ese es el problema de ustedes. Debe ser muy fácil estar ahí en casa presidencial y en las reuniones de Consejo de Gobierno, que todo el mundo le diga a uno, presidente, qué bien lo está haciendo, presidente, qué bien lo está haciendo. ¿Verdad? Y a veces hace falta abrir un poco la ventana, ir afuera a ver, y eso les hubiera permitido, don Rodrigo, me parece a mí, quiero saber su opinión, prever que una propuesta tan desbalanceada como la que se ha planteado iba a tener las puertas cerradas de la mayoría de fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa. Bueno, efectivamente, yo creo que cuando se está en el gobierno, una de las cosas vitales es poder sondear, poder valorar el sentimiento de la opinión pública para tomar decisiones, ¿verdad? Si bien es cierto, gobernar requiere liderazgo para hacer cosas, también hay que tener claro cuál es el sentimiento que existe y cuál es la realidad económica y social del país. Aquí no tenemos duda de que venimos con una crisis seria económica, ¿verdad? Entonces eso hay que entenderlo, ¿verdad? Desde antes del 2018 y a partir del 2018 sobre todo, venimos con una economía renqueando. Es un país que viene enfermo. Venimos con menos producción, venimos con más desempleo, venimos con menos ingresos tributarios, venimos con más déficit y venimos con más deuda pública general. Y si a eso le unimos la pandemia, que es un apagón de la economía a nivel mundial y a nivel costarricense, pues ahí estamos ante una crisis que el Fondo Monetario dice es una crisis sin parangón, ¿verdad? Las economías de los países se achican, la economía mundial se reduce casi un 5%, Costa Rica va a ser por ahí una reducción de nuestra economía de un 5, un 6%, América Latina es como un 9.4%. Bueno, y ante eso le unimos un déficit fiscal del 10%, pues entonces estamos ante una magnitud de una crisis inmensa. Por supuesto que el gobierno tiene claro ese cuadro y tenía que actuar sobre eso. Bueno, la propuesta que el gobierno hace tiene un desbalance, ¿verdad? Recarga muchísimo los impuestos en los 4 años en que se está planteando para lograr que los objetivos
que el mismo gobierno le planteó al Fondo Monetario, balancear las finanzas públicas pasando de un déficit que tenemos hoy día primario en menos 4%, llevarlo a un superávit del 2.2% en el 2024 y tratar de aproximar la deuda a una cifra cercana al 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, para hacer eso se requiere un ajuste muy grande, un ajuste en las finanzas públicas de casi 6 puntos del Producto Interno Bruto, que en 4 años es un ajuste que más o menos son 3.600 millones de dólares, que en 4 años son casi 900.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Que se requiere reducir. Entonces, ahí es donde hay que hacer una propuesta realista para ver cómo se va a lograr eso. A mí me parece que hoy día el mensaje que el gobierno ha recibido es que tiene que hacer un mayor esfuerzo en la reducción de gasto para balancear esta propuesta, ¿verdad? Y que ese esfuerzo tiene que hacerlo en una forma mucho mayor de las ideas que está proponiendo aquí, mucho más de lo que ya le producen la regla fiscal que se había aprobado en la reforma del 2018, y que tiene que hacer otras cosas, que eso podemos hablar ahora de cuáles son esas otras cosas que se podrían hacer. Pero unido a esto, me parece a mí que también el sentimiento tan en contra es porque la gente siente que hace falta medidas para reactivar la economía, ¿verdad? Esto no se arregla, el problema fiscal hay que arreglarlo, igual que hay que arreglar el problema sanitario, el problema de salud pública. Hay que arreglar el problema social, el problema humano social, ¿verdad? Ahí tenemos casi 1 millón de personas que están hoy día casi sin trabajo, con un trabajo muy reducido, que no tienen ingresos semanales, que están pasando situaciones tristes en sus casas, con señales de inestabilidad emocional, ¿verdad? Con problemas de drogas, con problemas de alcoholismo, familias que están sufriendo, porque con hambre, porque la situación, digamos, en una situación normal, en esos hogares nunca había estado todo el mundo metido, la familia, el padre, la madre, los hijos, por 6 meses, con las limitaciones que hay. Todo eso produce una crisis humana espantosa, ¿verdad? Y ahí el gobierno tiene que actuar también, preocuparse cómo arreglarla. Y en materia de la reactivación de la economía, los empresarios tienen razón. Aquí no se vale que el sistema bancario quiera decir vamos a tratar de hacer algunas readecuaciones en las mismas condiciones. Estamos viviendo un periodo extraordinario que requiere situaciones extraordinarias. Una empresa no puede ir a que le hagan una readecuación y le digan, mire, ¿cuál es su flujo de caja para arreglarles? Una empresa turística de hoteles le va a decir, ¿cuál es mi flujo de caja? 0, no tengo ventas. ¿Verdad? De aquí a diciembre no tengo ventas y tal vez el otro año no tengo ventas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer un montón de políticas públicas para darle un financiamiento especial a esas empresas, con condiciones especiales, con plazos más largos, con plazos de gracia más largos, con intereses diferentes, para que ese empresario pueda comenzar a volver a reactivar su actividad turística, comercial, etcétera. Bueno, aquí es donde hacen falta ideas que se presenten, y yo siento que esa es la reacción del sector empresarial, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿cómo me cobran impuestos si no me están ni siquiera ayudando a reactivar las empresas? Y ahí, digamos, ahí hay ideas que ahora podemos mencionarlas. Está la idea de ese fideicomiso de avales que ya está tramitándose en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Está la propuesta del Banco Central para darle a los bancos, al sistema financiero, 700.000 millones de colones para que lo trasladen al sector empresarial en condiciones diferentes, con una tasa de interés muy baja. El Banco Central está cobrando a los actores financieros, a los intermediarios financieros, les va a cobrar menos del 1% por esos recursos en colones. Claro. Para que los intermediarios financieros los puedan trasladar a intereses mucho más bajos, ¿verdad? Bueno, pero siguiendo con los mismos requisitos, que es lo que es el cuello botella que yo veo en esto, don Rodrigo. Es decir, podrían existir los recursos, van a existir los recursos, pero mientras los requisitos sigan siendo lo mismo, usted le plantea a una empresa, tiene que estar al día para prestarle, ¿cuál empresa va a estar al día después de 6 meses cerrada? Bueno, ahí es donde yo insisto, Leandro, yo concuerdo con usted, ahí es donde yo insisto que estamos ante unas situaciones extraordinarias,
pero nunca vistas en la humanidad, y se necesita reacciones extraordinarias, ¿verdad? Llevamos 7 meses sin oxígeno, las empresas están sin respirar, sin poder respirar, ¿verdad? Entonces se requieren medidas financieras adecuadas a las necesidades que se tiene hoy día. Y yo creo que mientras esto no camine, la reactivación no se va a dar. Esta idea del Banco Central de trasladar esos 700.000 millones de colones, lleva ya como un mes. El Banco Central, ayer oía a don Rodrigo Cubero que dice, bueno, es que los bancos comerciales tienen que presentarme las propuestas y le dice una instancia a los clientes, presionen ustedes a los bancos comerciales para que nos traigan aquí propuestas para trasladarles los recursos. Bueno, pero todavía uno le dice al banco, mire, yo quiero someterme a esta facilidad financiera que el Banco Central está queriendo implementar, y los bancos comerciales le dicen, todavía no sabemos cómo va a trabajar eso, pero no tenemos claro cómo vamos a garantizar nosotros, bancos comerciales, cómo le vamos a garantizar al Banco Central esos fondos, todavía no está claro. Entonces el mecanismo todavía no ha entrado a operar. Entonces estamos viviendo eso que pasan los días, pasa día a día, y no se hacen cosas, ¿verdad? Y mientras tanto hay más desempleo, y mientras tanto hay más crisis. Pues entonces, lógicamente, eso tiene que verse en una dimensión global de arreglar estos problemas. Don Rodrigo, usted ha identificado prácticamente sin señalarlas o enumerarlas las 4 crisis de las que ha venido hablando durante los últimos días. La crisis sanitaria, la crisis fiscal, la crisis económica y la crisis social y humanitaria. Así es. Pero me gustaría meterme ahora... Y le hago una interrupción. Por favor. Para poder entender este problema, y poder dar una opinión sensata, solo se puede hacer si uno tiene todo ese contexto. Claro, de hecho lo que le iba a pedir es que fuéramos al contexto de una vez, pero y quería hacerle un paréntesis, don Rodrigo, y perdón que no metan algo partidario tan rápido en el programa. Usted fue el otro día a la reunión de Liberación Nacional, y escuchándolo, no solo hoy, sino escuchándolo en las últimas entrevistas, me llama la atención que hay algunos matices diferenciadores en su posición que con la opinión del partido. Y quiero preguntarle si la opinión que me está brindando hoy, que por supuesto lo estoy entrevistando a usted, es una posición que usted lidera en Liberación Nacional, es decir, que está intentando convencer a los diputados de Liberación Nacional, por ejemplo, de esto, o realmente la cosa está tan dividida como uno puede verla en la Asamblea Legislativa, don Rodrigo. Bueno, me alegro que me pregunte, eso es interesante. Cuando yo fui a la fracción que me invitaron, y me sentí muy honrado que me invitaran a ir a una encerrona, ¿verdad? De toda la fracción, estaban todos los diputados. Yo lo que aproveché fue para explicarles de la difícil situación económica del país, para decirles que vendría una propuesta del gobierno. Yo no la conocía, cuando yo fui no se había producido esa propuesta, ni yo la conocía, pero que vendría una propuesta para llevarla al Fondo Monetario. Les dije que era importante lograr un consenso con el Fondo Monetario o un aval con el Fondo Monetario, pero también les dije que independientemente del fondo, era una obligación costarricense llegar a financiar las finanzas públicas, a balancear las finanzas públicas, porque si no hacíamos eso, nos vamos a un hueco, y que ellos tenían que ser conscientes de la responsabilidad que tenían, y que estaban metidos en un zapato como la fracción minoritaria más grande que existe en el Congreso, y estaban metidos en un zapato, porque por un lado los acusan o los han acusado de que si apoyan cosas están colaborando con un gobierno PAC. Yo por primer caso les aclaré, si ustedes votan cosas que son de importancia para el país, ustedes lo hacen para ayudarle a Costa Rica, no para ayudarle a un gobierno PAC, ¿verdad? Y me parece que eso es importante que se los aclarara. Y en segundo lugar, están metidos en un zapato porque también saben la responsabilidad que tienen de que no podemos permitir que no hacer nada sea una solución, y que nos vayamos a un hueco, y que Liberación sea corresponsable de eso. Si es un partido que aspira a gobernar en el 2022, tiene que aspirar a tener unas finanzas sanas y unos cimientos
económicos mucho más fuertes para el futuro. Entonces yo fui a esa reunión, les hablé de todos estos temas, les recomendé que había que estudiar muy bien las propuestas que iba a hacer el gobierno, pero que había que, si algunas cosas no eran de aceptación de ellos, había que mejorarlas, pero que la solución de no hacer nada y rechazar las cosas a puertas no era solución, ni era propio de un partido político que ha gobernado tantas veces y que tiene una responsabilidad histórica, en este caso, de colaborar para que salgamos adelante en este caso. Ahora, lo que la fracción acordó después, ahora ya cuando se conocieron las propuestas del Poder Ejecutivo, a mí me parece que fue una posición responsable, porque la fracción no dijo, no estoy de acuerdo con nada de eso. Lo que dijo fundamentalmente primero es que estaban conscientes y que tenían un compromiso con la estabilidad económica y financiera del país. Vital esa posición. Segundo, que consideraban importante que se firmara un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, que consideraban desbalanceada la propuesta que había presentado el gobierno. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición de la fracción. Los primeros dos puntos son los ejes principales, ¿verdad? Que es la consistencia de que hay que hacer algo para solucionar y lograr esa estabilidad financiera del país. Y segundo, que la vía para hacerlo, de recurrir al Fondo Monetario, es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque el fondo nos puede acompañar en este proceso, porque además nos va a dar un financiamiento extra de 1.750 millones de dólares a 10 años al 3% de interés. Pero además, lo más importante, nos va a dar una credencial de confianza en el mundo financiero. ¿Verdad? Una credencial, una señal de confianza. Y esa confianza es vital. Randall, después de que se aprobó el primer convenio con el Fondo Monetario, la facilidad rápida de 504 millones, al día siguiente la deuda costarricense mejoró en los mercados financieros. Usted eso lo conoce. Y le doy un dato de hoy. Ayer Panamá colocó 2.500 millones de dólares de deuda panameña al 2%, 2.5%. Y una parte la colocó a menos de eso al año 2060. Bueno, vea qué maravilla poder colocar deuda a esos niveles, porque hay cierta confianza en la economía. Y nosotros tenemos que lograr eso, porque si perdemos esa confianza, no vamos a colocar nada. Y si la colocamos, habrá que pagar, tendríamos que pagar tasas del 7, 8, 9 o 10%, ¿verdad? Cuando se puede conseguir financiamientos del 2.5%. Entonces, aquí hay cosas que implican una gran responsabilidad. Volviendo al tema, a mí me parece que la actuación de la fracción con ese pronunciamiento ha sido responsable, ¿verdad? En cuanto que respeta o considera que tiene que lograrse y que ellos están de acuerdo con una estabilidad financiera del país, y segundo, que están de acuerdo con recurrir al Fondo Monetario. Ahora, ¿no les pareció la propuesta que hizo el gobierno? Bueno, tienen razón. Esa propuesta tiene que balancearse y ahora está en manos del gobierno darle ese mejor balance, haciendo un gran esfuerzo para presentarle al país una propuesta que realmente avance mucho más en el tema de la reducción del gasto público. Yo he sentido, y lo tengo que decir, una apertura en el gobierno, ¿verdad? Yo la sentí hasta ayer. Bueno, yo la sentí, ayer la he sentido de parte de don Elian, la he sentido de parte de doña Pilar, que están dispuestos a reconsiderar algunas cosas y que van a afinar números en otras cosas. Bueno, eso me parece, del mismo Rodrigo Cubero también, eso me parece que es importante. Mire, gobernar es muy complicado, es muy difícil, ¿verdad? A mí me ha tocado estar 2 periodos, 4 años, 8 años, en el puesto más difícil que yo considero que existe, que es de ministro de la presidencia, el puesto más político que existe. Y realmente cuesta mucho, todo cuesta, ¿verdad? Negociar con la Asamblea Legislativa es difícil. Yo he vivido esas experiencias, que aprovecho y le hago un paréntesis. Cuando en el 86-90 estábamos en el bipartidismo, ahí era más fácil las cosas, se arreglaba más, se podía negociar entre dos partidos
la aprobación de proyectos. Yo me reunía con don Rafael Ángel y nos poníamos de acuerdo en algunas cosas y se aprobaban. Las dos fracciones de la Unidad Social Cristiana y de Liberación tenían mayoría total. Entonces, esa experiencia fue muy positiva en cuanto a que se lograban muchos acuerdos y mucha agilidad. Después, ya en el 2006 a 2010, la situación era diferente, era mucho más difícil. Bueno, y hoy día yo soy consciente de que es más complicado, porque hay una atomización mayor en el Poder Legislativo y lógicamente cuesta más. Hoy el reto es mejorar la propuesta porque hay mucho en juego, está en juego el futuro de este país. Y yo don Rodrigo, ¿el gobierno le ha pedido ayuda? En el sentido de decirle en algún momento o un consejo o más bien, por favor, don Rodrigo, usted que ya pasó por ahí, hable con los diputados, dígales que sean conscientes de que esto es por Costa Rica. ¿Le han pedido ayuda al presidente o al gobierno? Mire, yo no diría, Randall, que me han pedido ayuda. He conversado con gente de ellos, he conversado con el presidente varias veces, he conversado con don Rodrigo Cubero varias veces, he conversado con doña Pilar, y no tienen que pedírmela, no hace falta que me pidan ayuda. Yo como costarricense soy lo suficientemente responsable de la gravedad del problema para hacer todo lo que esté en mi alcance para salir adelante y para tratar de poner mi granito de arena. ¿Cómo lo puedo poner? Explicándole a los señores diputados de la fracción de Liberación Nacional o algunos otros, que yo tengo otros amigos ahí, de que estamos ante una situación de emergencia, que está en juego el futuro de este país y que y una cosa central, no hacer nada no es solución. Eso me parece a mí que es la columna vertebral de lo que yo quisiera transmitir. O sea, si no hacemos nada, nos vamos a un hueco. Entonces, algo hay que hacer, y lo que hay que hacer tiene que elaborarse políticamente, tomando en cuenta, por supuesto, la reacción que se ha sentido, pero tomando en cuenta lo que es viable. Porque aquí hay que preguntarse una cosa, si las medidas que se van a adoptar dan o no dan el resultado financiero que se espera. Claro, pero teniendo la conciencia de que hay que hacer algo, y yo creo que durante los últimos días hay una conciencia más activa de que algo hay que hacer, que haya diferencias en qué hay que hacer. Claro, pero esa es lo que yo he estado insistiendo en que se entienda que no actuar y no hacer nada significa irnos a un hueco. ¿Por qué es eso, Landa? Porque es muy sencillo. Tenemos un déficit inmenso del 10%, del 11%. Si no hacemos nada, ¿cómo va el gobierno a financiar eso? Si nos olvidamos del fondo, no hacemos nada con el fondo, probablemente los préstamos que nos iban a dar otros bancos internacionales, como el Banco Mundial o el BID, no nos los van a dar. Entonces el gobierno tendría que ir a financiar ese diferencial tan grande en el mercado interno. Sí, claro, y carísimo. Eso subiría las tasas de financiamiento para todo el sector privado, porque tendría que pagar intereses del 10% o más en dólares. Y entonces el día de mañana los bancos comerciales van a decir, ¿para qué le voy a prestar yo a una empresa? Mejor le coloco esos títulos al gobierno, al 10%, y me olvido de financiar a compañías donde hay riesgo que me paguen y todo lo demás. Bueno, eso sería matar al sector financiero costarricense, al sector productivo costarricense. Vayamos al contexto, don Rodrigo. Yo un día eso estaba buscando, porque hoy ya es historia, el último superávit. Resulta que los dos últimos en 2007 tuvimos el primer superávit en 50 años, 2007, 0.65. En 2008 tuvimos el segundo superávit en los últimos 50 años, 0.2, era un poquito más corto, más chiquitito que el de 2007. Pero prácticamente a partir de ese instante se colocó, por supuesto choqueados por la crisis de 2008, un déficit fiscal que aquí va mi pregunta, es estructural, don Rodrigo, es decir, no hay forma después de 2009 de reducir ese déficit y convertirlo en superávit. No, por supuesto que sí, por supuesto que hay forma de hacerlo, ¿verdad? Y se debió haber hecho. El déficit fiscal
se agrava cuando tuvimos la crisis grande también, que tuvimos la crisis de las hipotecas a nivel mundial, que nos afectó aquí en Costa Rica en el 2008-2009. Ese fue un golpe fuerte para el país. Ahí la economía se achicó un 1,5%, ¿verdad? Para ver la magnitud comparado a lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y eso generó que los ingresos se cayeran casi en cerca de 1,000 millones, la producción bajó, en fin, el PIB se contrajo también. Entonces, a raíz de eso, ya en el 2010 había un déficit fiscal al final cercano a un 5%. Ahí era donde el gobierno de doña Laura quiso hacer una reforma fiscal que era urgentísima en ese momento, para poder recuperar mediante una reforma nueva fiscal esos ingresos que habíamos perdido. Desgraciadamente, esa reforma fue torpedeada en la Asamblea Legislativa y al final se perdió en la Sala Constitucional, pero era una reforma fiscal importantísima la que había que hacer en el 2012 para lograr superar, bajar ese déficit y que la deuda no siguiera creciendo. Ahora, todavía más lamentable me parece a mí que fue ya cuando se cerró el gobierno de doña Laura, vino el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que ahí ya teníamos identificado que teníamos un problema ya no serio, no, muy serio, ¿verdad? En el 2014. 5.9% de déficit arranca don Luis Guillermo Solís. Así y lo que dice arrancando es: no voy a discutir impuestos. Bueno, pero más que eso, ya la deuda en el 2014, la deuda ya andaba cerca del 40% del producto, ¿verdad? Teníamos ese déficit y más bien el primer presupuesto se hizo con un incremento casi de un 19%. Entonces a mí me parece que no hemos actuado en los años en que se había que actuar. La reforma fiscal era urgentísima en el 2012, que desgraciadamente se perdió. Era urgentísima en el 2014, al principio, ¿verdad? Urgentísima. No se hizo, se siguió gastando más y llegamos al 2018 con un enfermo muy grave. Entonces, logramos la ley de las finanzas públicas en el 2018, que más o menos era para lograr una estabilidad en el tiempo, ¿verdad? Fue una reforma fiscal en que todos quedamos insatisfechos, porque todos sabíamos que no era lo que se necesitaba, pero por lo menos nos evitaba de haber caído en el hueco en ese momento, en el 2018. Y se decía, bueno, este proyecto va a trabajar a los 5 años, ¿verdad? La deuda se nos va a ir subiendo, pero después va a comenzar a bajar y va a tener efectos con la aplicación de la regla fiscal, con el no pago de anualidades, etcétera, en el tiempo. Ahí me parece a mí que hubo una falencia del gobierno fuerte, que fue que permitió que le abrieran huecos a la regla fiscal. Me parece que eso fue gravísimo. Es más, discúlpeme, permito que me diga que le abriéramos, y no porque lo hiciera usted en lo personal, don Rodrigo, sino porque los diputados de Liberación Nacional han sido cómplices también de abrir esos portillos. Sí, creo que no hay forma de negarlo. No, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que yo nunca hubiera estado de acuerdo en eximir a las municipalidades como se hizo, ¿verdad? En ese momento, con esta ley que se aprobó recientemente. Pero en todo caso, lo que quiero decirles es que se apostó a una reforma fiscal que iba a trabajar en el tiempo y desgraciadamente se le abrieron huecos al instrumento más importante de esa reforma fiscal, que era la regla fiscal en sí misma. Y eso vino también con la disputa que hubo con el Poder Judicial, de si el Poder Judicial estaba exento o no de aplicar la regla fiscal. Me parece que ahí la Contraloría General de la República tuvo una actitud valiente y decidida. Después las universidades también quisieron salirse. Y en fin, ahí hacía falta una posición más fuerte del gobierno, diciendo: aquí nadie se sale de esto, porque esta regla fiscal es de aplicación para todo el sector público costarricense. Eso yo lo lamento que no se hiciera así. Pero aparte de eso, esa reforma que supuestamente iba a trabajar en estos años, se presenta la pandemia y altera el cuadro totalmente. Y nos mete realmente en una situación de alta gravedad. O sea, la deuda que estábamos nosotros esperando para terminar el 2020 sin pandemia, era un monto muy inferior al que estamos hoy, ¿verdad? Que estamos cerca del 70%.
y vamos a llegar al 2021 con una deuda cercana al 80%. Y ahí oía en un chat a don Rodrigo, bueno, en una conferencia que dio don Rodrigo Cubero, diciendo que si no actuamos, probablemente en el 2022 la deuda llegaría al 90%. Imagínese. Yo creo que ahí estaríamos cayendo o ya estaríamos en el hueco con las repercusiones que eso tiene, ¿verdad? Porque aquí también los costarricenses no tienen, me parece a mí, que es por falta de información. No saben qué pasa si las cosas no se hacen, pero no saben qué es caer en el hueco, ¿verdad? Creen que es una cosa que no nos va a pasar nada, pero es que ya tuvimos la experiencia. Yo viví los 80s y viví lo que es una devaluación de un tipo de cambio de 8.60 que se va a 40, ¿verdad? Yo estaba trabajando en una empresa agroexportadora que había traído un financiamiento en dólares, se le había vendido al Banco Central, porque en ese momento había control de capitales y todos los dólares que ingresaban al país había que registrarlos en el Banco Central. Entonces, si usted traía $100,000, usted se lo vendía al Banco Central y el Banco Central se los cambiaba a colones a 8.60. Bueno, después de que se hizo eso, el tipo de cambio se fue a 12, 13, 20, 36, y a usted no le alcanzaba el flujo de caja para comprar dólares en el mercado negro para poder pagar los intereses. La mayoría de las compañías dijeron, bueno, no hay nada que hacer, vamos a quebrar. Sí. Bueno, fue una tragedia nacional. La pobreza se multiplicó por 8 en el momento más complicado, el tipo de cambio, don Rodrigo. Estaba revisando las estadísticas. Llegó en el momento más complicado, llegó un día a 64 colones. Eso es 8 veces el tipo de cambio. Es como si mañana amaneciéramos nosotros con el dólar, por ejemplo, a 6.400 colones. Sí, pero no exageremos eso. Mire, póngase nada más, ¿qué le pasa a esta economía hoy día si el tipo de cambio se fuera al doble nada más, una vez al doble? Mi poder adquisitivo cae a la mitad el día siguiente. Si nos fuéramos a un tipo de cambio de 1.200, eso sería como rebajar el salario al 50% a todos los trabajadores costarricenses que ganan en colones, a todos los pensionados costarricenses. ¿Y qué hacen todas las personas que deben en dólares? Porque en los 80s la economía era muy diferente y no había la cantidad de actividad que hoy día está denominada en moneda extranjera, sobre todo en dólares. Yo creo que los bancos tendrían que abrir departamentos especializados para recibir carros, para recibir casas, para recibir empresas que les van a entregar las llaves de todos sus activos porque no pueden pagar. O sea, sería una tragedia nacional, pero sería una tragedia humana porque la pobreza en los 80 se nos fue al 54% y el poder adquisitivo en ese momento de los trabajadores era más del 50% de merma. Y esa crisis de los 80, pues se le ha llamado una década perdida, pero trasciende eso todavía. Si usted hace un análisis hoy en este país del desempleo, usted encuentra que hay mucha gente desempleada que fue víctima de esa década en que tuvo que salir de la escuela o el colegio para ir a trabajar con sus familias, para ayudarle a sus padres a sobrevivir. Y perdieron la educación en ese momento. Entonces hoy día su perfil los hace más susceptibles para no conseguir un trabajo o para ser despedido de un puesto de trabajo. Don Rodrigo, hablando del contexto, porque vamos a ver, usted sufrió, yo nací en el 82, así es que yo no la viví, pero mis papás sí, pero usted vivió la crisis de los 80. Después viene la crisis mundial de 2008, pero que fue muy fuerte. Pero yo también entiendo que no la sentimos todos. Es decir, puede ser que el sector inmobiliario sintiera la crisis de 2008, puede ser que a nivel de finanzas públicas, ya lo vamos a ver, sufriéramos efectivamente una crisis, pero esa crisis no se trasladó a la clase media costarricense. Y lo peor, haciendo un juego de palabras, lo peor de las crisis evitadas es que usted no puede medir las consecuencias. O sea, es decir, hoy no sabemos qué evitamos en 2008 en Costa Rica con la crisis. Y siendo usted además una persona que siempre está atenta, digamos, a la opinión popular, no es un secreto para usted que la aparición de don Rodrigo Arias en la reunión de
de diputados de Liberación Nacional, ¿verdad?, sumado a la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional, claramente desbalanceada, ha puesto a un montón de personas con los ojos en el arranque del déficit, que justamente es en 2009, que tuvimos el primer déficit. Quiero preguntarle si le parece injusto que mucha gente señale el gobierno de ustedes, digo, de ustedes, de don Oscar y suyo como ministro de Presidencia, como el arranque de esta bola de nieve, sin entender que había un shock externo muy fuerte, don Rodrigo. Sí, efectivamente, me parece que además no es cierto, ¿verdad? Porque lo que hay que entender, las cosas tienen que verse en su contexto, ¿verdad? Y a mí me parece que para poder entender lo que ha pasado en el 2009, en el 2008-2009, hay que entender el contexto en ese momento. Estábamos viviendo una economía en Costa Rica que venía creciendo al 8.8 en el 2006, al 7.9 en el 2007, que después bajó al 2.7 en el 2008. O sea, en una economía que estaba en un periodo de crecimiento importante, que la deuda pública que teníamos en ese momento, se había recibido una deuda pública cercana a un 40%, en el 2007 bajó a un 27%, y en el 2008 llegó al porcentaje más bajo, a un 24%. O sea, esa deuda que hoy día estamos estimando que puede llegar a ser de un 80% más, en el 2008 bajó a un 24%. Y el déficit, ya usted lo mencionó, nosotros tuvimos un superávit por primera vez en el 2007 de cerca del 1 y en el 2008 un poquito más bajo. 0.65 y 0.2, sí, para ser exactos. Sí, sí. Entonces, lógicamente, eran momentos diferentes, y cuando viene la crisis del 2008-2009, lo que hay que también entender es qué fue lo que produjo la crisis. Produjo una disminución de ingresos de más de 1.000 millones de dólares, que desbalancearon totalmente las finanzas públicas, ¿verdad? Y me parece que eso trajo como consecuencia que el déficit terminara en el 2009, pues ya un déficit con menos un 3.4%, que después en el 2010 llegó al 5%. Lo que pasa que en ese momento de la administración Arias, al final no había espacio político para hacer una reforma fiscal. Era imposible hacerlo. Si estábamos saliendo de ese hueco inmenso donde habíamos caído, que se había chupado 1.000 millones de ingresos. Nos pudimos proteger porque el Banco Central nos dio, o había logrado conseguir líneas de crédito con el Fondo Monetario y otros bancos para proteger la economía costarricense ante fluctuaciones externas. Entonces, me parece que, por supuesto, decir que la crisis de hoy tenga algo que ver con eso es absurdo, porque se manejó bien la crisis en ese momento. Ahora, ¿qué era lo que hacía falta después? Por supuesto, como lo decíamos anteriormente, hacía falta una reforma fiscal para recuperar ese balance. En el gobierno de Doña Laura se quiso hacer. Para hacer justicia, don Otón Solís participó activamente favorable a esa reforma fiscal. Claro. Fue boicoteada por diputados del PAC en ese momento. De hecho, usted es muy diplomático, pero yo quiero recordar los nombres, don Rodrigo. Y hay tres figuras fundamentales en ese boicot al plan fiscal de doña Laura. Uno es Juan Carlos Mendoza, que era el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, que lideró una parte del PAC a hacer eso. La otra persona es Luis Fishman. Don Luis era diputado y fue quien firmó la acción de inconstitucionalidad, la consulta, perdón, que se trajo abajo el plan fiscal, y José María Villalta. Ellos tres lideraron en 2012 los disparos ante la Sala Constitucional al plan fiscal, que finalmente fue absolutamente inviable. Yo entiendo que usted sea muy diplomático, pero creo que el país no puede perder la memoria histórica de lo que ha pasado. Así es, don Dandal. Pero entonces lo que yo quiero decirle es que cuando uno quiere atribuir de dónde comienzan los problemas, hay que verlo con una gran objetividad y realmente con sentido de honestidad, ¿verdad? Porque es muy fácil ir a hacer cargos infundados, ¿verdad?
Si usted tenía una deuda que todavía, digamos, en el 2010 andaba alrededor de un 30%, había una situación donde todavía había un espacio político para poder lograr muchas cosas. Pero como se había producido esa crisis que produjo que ya un desbalance en las finanzas públicas, que tuviéramos un déficit grande, lo que había que hacer era hacer una reforma fiscal que restituyera ese balance. Si se hubiera hecho esa reforma en el 2012, hoy día tendríamos una situación totalmente diferente en este país. Desgraciadamente hay responsabilidades muy grandes. Pero después, me parece a mí, don Randall, que todavía, con mucho más razón, cuando se arranca el gobierno de don Luis Guillermo Solís, puches, ahí sí, yo creo que ahí no hay justificación para nada, porque ahí ya ese gobierno conocía que ya la deuda ahí estaba cercana en el 2014, era una deuda de casi el 40%, un déficit de entre el 6% más o menos que ya existía en ese momento, y ahí ya era urgentísimo actuar, ya ahí la enfermedad era gravísima, ¿verdad?, para actuar. Y no se hizo, y más bien se tomó una política de decir, no vamos a pensar en impuestos por 2 años, y se hizo un presupuestos que tenían un aumento considerable. Ahora, volviendo a hoy, ¿verdad?, hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se debe hacer. Don Rodrigo, ya casi vamos a entrar a qué se puede hacer, porque me interesa muchísimo, pero permítame hablar antes del contexto del momento, y particularmente del contexto político. Es que yo lo he escuchado a usted decir, y creo que fue ayer que lo escuché con don Ignacio Santos, que usted decía, es que suave, tenemos que rechazar todas las cosas electorales porque le van a hacer demasiado ruido a la discusión del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que existe un acuerdo mayoritario del país en que sí, suave, podemos dejar esto para después. Lo que pasa es que siempre hay gente que se sale del canasto, y se lo digo con todo respeto. No solo Liberación Nacional, pero en Liberación Nacional pasa mucho. No es su caso, por ejemplo, pero hay 2 personas en Liberación Nacional que están haciendo campaña desde hace tiempo. José María Figueres es una, y el otro es Fernando Zamora, el exsecretario general del partido. Es decir, entiendo su posición, pero también entiendo que dentro de Liberación y dentro de otros partidos, como Otto Guevara, por ejemplo, ya empezaron la campaña. ¿Cómo mediamos en eso cuando también su partido está haciendo campaña electoral ya una parte, don Rodrigo? Bueno, digamos, es cierto, yo no sé si estas 2 personas que usted me cita están así en campaña abierta o no. Me parece que eso, desde mi punto de vista, es censurable, ¿verdad? Yo creo que no estamos para, la situación del país no está para estar en estos momentos en un proceso de campaña electoral, ¿verdad? Yo nada más, lo que yo dije ayer es que a mí me parece que hay que actuar con la responsabilidad que meritan los tiempos, y que en estos momentos la urgencia es cómo sacamos este problema que tenemos económico y cómo balanceamos estas finanzas públicas, y que para ello es importante, digamos, yo usé un término, limpiar un poco la cancha política en la Asamblea Legislativa para que se permita discutir estas propuestas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se presenta este plan, los diputados no les gusta, consideran que hay que balancearlo mejor. Bueno, ¿qué es lo que viene? Lo que viene se llama sentarse a conversar, sentarse a estudiar las propuestas, sentarse a negociar las nuevas propuestas y sentarse a proponer nuevas cosas si es que hay que proponer nuevas cosas. Para eso se requiere tiempo, se requiere asesorarse bien, se requiere prepararse para los próximos meses. Entonces, cuando yo hablo de que se atrase una elección, nunca es atrasar la campaña en sí, ¿verdad? No se trata, como el otro día oí una opinión de que se estaba atentando contra la soberanía nacional por querer atrasar las elecciones. No, es abrirle un espacio político para que, sin la presión del activismo electoral, se puedan discutir con mente fría y concentrarse más y ser más responsables en analizar estos temas, ¿verdad? Ahora, yo no quiero juzgar, pero
que se esté o no actuando, que algunas personas estén queriendo iniciar una campaña ahora. Me parece que es totalmente contraproducente. Yo creo que las circunstancias nacionales lo que indican es que en estos momentos hay que estar pensando en Costa Rica y pensando en darle soluciones a Costa Rica. Nada se gana con querer aspirar a una candidatura de un país destruido y de un país que ha caído en un hueco en donde la recuperación va a durar una década más, ¿verdad? Eso sería absurdo. En estos momentos las circunstancias dicen, debemos organizarnos para ver cómo ayudamos con mente tranquila. La prioridad es la recuperación del empleo de tantos costarricenses que hoy día la están pasando tan mal. Es que a mí me parece que a veces se pierden los conceptos, ¿verdad? La gente que está hoy, ese millón de personas que están hoy sin trabajo, no están preocupados por el fondo, no por el convenio con el fondo, no, están preocupados cómo llevar el sustento día a día a su casa, ¿verdad? Y ahí es donde se requieren pensar en políticas de emergencia para que se pueda reactivar ese empleo, y solo lo pueden hacer si reactivamos al sector productivo nacional, que es el que le da trabajo al 85% de todos los trabajadores nacionales, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hoy día, si usted me dice cuál es la prioridad nacional, la prioridad es la parte social y humana, de cómo se atiende las necesidades de tanta gente que la está pasando tan mal, ¿verdad? Donde requiere ayuda psicológica, requiere ayuda de organismos que los proteja contra las drogas, contra el alcoholismo, etcétera. Ayuda para la gente, el estar aislado también afecta la estabilidad mental de hogares en sí mismo. Entonces ahí se requiere una respuesta del Estado a ese problema. Pero de inmediato, lo más importante es cómo podemos reactivar esta economía. Y para eso se requieren aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de avales. No sé, don Randall, si aquí probablemente usted lo ha discutido, pero a mí me parece que es un proyecto novedoso que permite usar este crédito que aprobó el Banco Centroamericano y que está ya en conocimiento de la Asamblea Legislativa de 350 millones para hacer un fondo que se depositaría en un banco nacional y con base en ese fondo el fideicomiso que se cree podría avalar una serie de préstamos que los bancos comerciales le harían al sector productivo, precisamente para lograr lo que usted mencionaba anteriormente, para que les liberen de tener que estar poniendo garantías que no puede el sector privado en estos momentos llevar a los bancos. Entonces, es decir, a los bancos, vean, les vamos a avalar este crédito, se va a asumir el riesgo todos juntos, pero dele ese crédito a ese sector privado en condiciones diferentes. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y con esta ayuda yo esperaría que se pueda volver a generar otra vez las fuentes de trabajo que tanto se necesitan. Don Rodrigo, yo digo, don Oscar nunca pensó en darle el recargo a la Cancillería, porque a usted la diplomacia le sale por todo lado. Le puso 2 cáscaras de banano y fue tremendamente diplomático. De esos conversaba con Fernando Naranjo también. Y le decían, Fernando, es que usted es muy diplomático, diga nombres. Y dije, Randall, fui canciller, ¿qué esperaba? Por eso le preguntaba, don Rodrigo, pero vamos a ver, ¿cómo puede uno tener confianza en que el Poder Ejecutivo estudia, se asesora, tiene los mejores expertos, cuando hoy, por ejemplo, sale publicado un artículo de opinión, no sé si lo leyó en el diario La Nación, de Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, y demuestra con una claridad meridiana lo que muchos hemos estado preocupados en las últimas horas, y es la afectación del impuesto a las transferencias bancarias que tienen 3 países en América, Colombia, Perú y Argentina. Lo que pasa es que los 3 países tienen excepciones. A las transferencias bursátiles no se les pone, al depósito de salario no se les pone, al depósito de pensiones no se les pone. Y entonces tiene que venir alguien de afuera a decirle, suave, es que van a afectar la bancarización, la trazabilidad, pero además van a encarecer los productos por ponerle un 0.3 en cada paso de la cadena de valor, pero incluso yéndonos a lo más técnico, cuando usted negocia en bolsa, todos los días hay transacciones con la misma acción, y eso le va a generar al final de año
un impuesto mayor que el rendimiento que le genere. Es decir, no solo va a perder toda la plata, sino que además va a quedar debiendo impuestos. Entonces, ¿cómo va a confiar uno en un poder ejecutivo que hace una propuesta que todos los especialistas salen y dicen, señores, están locos? Digamos, devuélvanse y estudien, a don Rodrigo. Bueno, a mí me parece que de eso, yo creo que la lección que ha tenido el gobierno en estos días es que tiene que sentarse a afinar el lápiz, ¿verdad? Afinar el lápiz y revisar estas propuestas que presentó. Pero tenemos claro que aquí el gobierno tiene ya un mensaje muy claro, que es que tiene que hacer una reducción de gasto antes de pensar en los nuevos impuestos. Este es como el mensaje más importante. Y entonces ahí tiene que hacer un gran esfuerzo a ver cómo va a presentar esta reducción de gastos. Yo creo que hay varias formas en que se puede lograr salir adelante y reducir un poquito los gastos. A mí me parece... Hábleme de esas formas, justamente. Me parece que para comenzar, el gobierno tiene que presentar unas reformas a la ley de empleo público, dándole dientes a esa ley, estableciendo un salario global no solo para los nuevos empleados públicos, no solo para los nuevos servidores, sino también para todos los servidores actuales, de manera que se les respeta los derechos adquiridos, pero se les dice que de aquí en adelante ya no van a haber más pluses, que ya eso desapareció, porque va a entrar una nueva modalidad de trabajo en donde cada categoría de labor en la función pública va a tener un salario fijo y no va a tener un salario recargado con pluses. Me parece que esa medida es vital para cortar una experiencia que tuvimos en el país lamentable, porque se ha abusado de ella en una forma que ya está causando un efecto muy negativo en las finanzas públicas. Se sabe que los pluses promedio son casi el doble del salario nominal que se tiene en la función pública. Entonces me parece que esa es una primera cosa que veo al gobierno abierto en ese sentido a presentar esta reforma. Segundo, me parece que hay que hacer una reingeniería de la deuda interna, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una deuda interna que anda alrededor de 38.147 millones, donde el 70% de esa deuda interna es deuda, de esa deuda total, el 77% es deuda interna y solo un 23% es deuda externa. De esa deuda, el 72% está en manos de instituciones públicas costarricenses y sobre todo también en manos de fondos de inversión y fondos y operadoras de pensiones. Es una deuda muy cara, en donde se paga un promedio de interés cerca del 10%. Entonces a mí me parece que el gobierno aquí tiene que sentarse con mucha habilidad, ¿verdad? Con pinzas, sentarse con una contraparte que también es sector público y decir, bueno, ¿a usted le afectaría o no que esta deuda que tenemos con usted se pueda readecuar a 5 años, a 10 años, y que la tasa de interés se le pueda pellizcar 1 punto, 2 puntos? Le afectaría mucho eso, porque si se logra hacer eso, se liberan una serie de recursos importantísimos, porque la amortización que está prevista de esa deuda representa un montón de dinero para este año. Es casi el 24% del presupuesto nacional en amortización de deudas. Si usted logra liberar algo de eso, usted va a poder entonces tener un mejor flujo para poder hacerle una amortización importante a esa misma deuda costarricense en términos generales. Y cuando yo le digo que hay que actuar con pinzas, hay que hacerlo con cuidado, porque tiene que hacerse voluntariamente y no se puede cometer un error de que se puede interpretar que existe un default especial en hacer esta transacción, ¿verdad? Tiene que hacerlo en una forma muy respetuosa y con las entidades de común acuerdo. Lo otro que es urgentísimo, don Randall, me parece que es lo que la sociedad costarricense espera, es que se le entre a una reorganización totalmente, a una reestructuración institucional de nuestro sector público, ¿verdad? Donde tenemos más de 330 instituciones que se han creado en los últimos años, ¿verdad? Yo ayer mencioné
en el programa de Canal 7 de que nosotros en 1990 teníamos 218 instituciones, en el 2006 pasamos a 288, 70 más en esos años, y hoy día tenemos 330. Bueno, ahí es urgentísimo presentar un proyecto de ley, que el gobierno tiene que presentarlo ya, un proyecto de ley para reorganizar totalmente ese sector, estableciendo cuáles entidades se pueden fusionar entre sí, cuáles ya nos representan un interés importante para Costa Rica, cuáles hay que cerrar, ¿verdad? Y actuar de inmediato. Y lo mismo a nivel de ministerios. Yo creo don Rodrigo, ¿cuáles cerraría usted? Porque yo se lo dije el lunes al ministro de Hacienda, cuando uno le plantea, bueno, ¿cuáles instituciones van a cerrar? Entonces de una vez le responde a uno, a ver, dígame, Randall, salud, educación y seguridad. Y entonces yo le dije, sí, pero no use esa frase, o sea, no manipule con estas tres que nadie va a estar de acuerdo. Es que quedan 327 instituciones más, digamos, para no pensar en el MER, en seguridad pública y en salud o la caja. Y ahí hay instituciones como Habdeba que sobrevive todos los meses pidiendo prestado y que atiende un buque por semana. O sea, yo no entiendo su funcionalidad. Está Raxa, que solo sirve para intermediar en contrataciones del Estado. Está el CNP. En la práctica, ¿cuáles funcionaría o cuáles cerraría usted, don Rodrigo? Bueno, es que me parece a mí que esa reforma estatal tiene que irse implementando en etapas. O sea, lo que no hemos hecho en 20 años no se puede hacer en 6 meses, para comenzar. O sea, eso no es una varita mágica que uno dice ya lo vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces hay que saber por dónde se comienza. Aquí lo importante es que los objetivos se tengan claros, que se eliminen duplicidades y se haga un análisis de qué es lo que le sirve a Costa Rica hoy día. Entonces, ¿pero por dónde empezaría usted? Pues yo empezaría con todas las entidades descentralizadas, ¿no? Todos los organismos descentralizados. Yo creo que hoy día amerita reconsiderar si en el campo, el sector de transporte, el sector de obras públicas y transportes, amerita tener 10 consejos, ¿verdad? 10 consejos que fueron creándose para descentralizar las cosas, 10 consejos que hoy día tienen juntas directivas, asesoría legal, etcétera, una burocracia interna a cada consejo, y volver a consolidar eso en un ministerio fuerte, rector, que trabaje más pensando en hacer obra pública por concesión, ¿verdad? Y que sea un ministerio más eficiente fiscalizando, no tanto ejecutando como se ha hecho anteriormente. Esa es la visión moderna de un ministerio de obras públicas y transportes. ¿Y vendería más activos, don Rodrigo? Bueno, pero déjeme terminar la idea de esto de las concesiones. ¿Verdad? Usted me dijo cuáles. Bueno, una es en este sector de obras públicas y transportes. El otro es en el sector social de vivienda, ¿verdad? Yo creo que hace falta ahora concentrar eso en lo que es hoy día el Banco Hipotecario, el IMAS, Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Y todas esas instituciones que son de bienestar social, que en total pueden ser como más de 23, se podría empezar en fusionarlas en una sola, porque todas cumplen más o menos las mismas funciones. Y ahí sí habría un ahorro importante de recursos, etcétera. Entonces yo creo que hay que comenzar con lo que tenemos, donde a mí me parece que el gobierno dio un primer paso. En este presupuesto del 2021, por primera vez, en el presupuesto nacional se incluyen los presupuestos de 50 entidades descentralizadas, ¿verdad? Y eso está bien, porque ya se consideran dentro del presupuesto global. Después, en funciones ministeriales, yo creo que hay que volver a la idea de un ministerio de la producción, ¿verdad? Un ministerio que junte al Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía y Comercio. Nosotros tratamos de hacer ese ministerio en el 2006, pero el proyecto de ley se pegó en la Asamblea Legislativa y no se pudo aprobar. ¿Y por qué se pegó? Porque estábamos con el Tratado de Libre Comercio. Teníamos un proyecto importantísimo que era toda la agenda complementaria de 13 proyectos que hacía falta aprobar conjuntamente con el Tratado de Libre Comercio, y el espacio político en la Asamblea se complicó mucho. Entonces no pudo pasar ese proyecto de creación del Ministerio de la Producción. Pero ese es un ejemplo que se puede pensar, y en general otros, ¿verdad? Ya en una segunda fase,
en una verdadera reforma de Estado hay que cuestionarse muchas instituciones que tiene el país, ¿verdad? Que hoy día probablemente ya no están cumpliendo una función trascendente. El caso del Recope. Costa Rica es un importador de combustibles que los comercializa aquí. Esa labor, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la función estratégica para el Estado de tener eso? ¿Lo puede hacer la empresa privada o no? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces ahí puede usted seguir caminando, pero para eso se requiere tener tiempo, tener el objetivo político de hacerlo, tener la valentía de hacerlo, porque en cada medida que usted quiere avanzar, tiene reacciones muy fuertes. Nada de esto camina fácil, todo el mundo se opone. Es igual, en la reforma fiscal, de los mismos diputados que le reclaman al gobierno reducir gastos, y estoy seguro que cuando vengan algunas reducciones de gastos van a decir, no, esta no, porque me afecta a mí, a gente que yo quiero ayudar, ¿verdad? Porque recortaron los recortes en el último presupuesto extraordinario. Bueno, por eso, entonces aquí viene una reforma para que las grandes cooperativas paguen impuestos de renta. Y yo sé que ya muchos diputados van a decir, no, mire, yo soy un defensor del sector cooperativo y eso no estoy de acuerdo. Yo en lo personal, yo soy un defensor del cooperativismo, me parece excelente, pero a mí me parece que las grandes cooperativas que hoy día están en competencia deben pagar impuestos de renta, ¿verdad? Yo creo que es el momento también de hacer un cambio y una reforma en ese sentido. Tenemos que convertir Costa Rica, porque es que a veces a mí me parece que la reforma es tan profunda, don Rodrigo, que, deberíamos pasar a una tercera república. Hay quienes dicen que es el momento de una constituyente. A mí, le soy sincero, de una constituyente me preocupa abrir una caja Pandora muy complicada en temas que no son estructurales, pero no sé si usted cree que la reestructuración es tan profunda que necesitemos acudir a una constituyente para cambiar el Estado como tal, a fundar la tercera república, don Rodrigo. Bueno, yo si usted se va a ver algunas cosas, yo desde el año 2008 había presentado un proyecto de reformas constitucionales que después la fui elaborando más en el 2011 y 2012, que eran 10 reformas básicas para hacer una mini reforma de Estado en Costa Rica. Yo creo que eso se puede hacer por la vía de algunas reformas parciales constitucionales. A mí me parece preocupante en estos momentos, por supuesto, me parece riesgoso, coincido con usted, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que el espacio político es complicado. Yo creo que tenemos primero que poner algunas cosas en orden, tenemos que lograr salir de este apremiante problema que tenemos económico. Cuando usted ve un presupuesto, Orlando, como este en 2021, donde el 55% del financiamiento del presupuesto es deuda y solo el 45% son ingresos sanos, puches, usted tiene que preocuparse mucho. Claro, ¿verdad? Pero también podría plantear explotar, la riqueza natural, el gas natural, por ejemplo, don Rodrigo. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, eso es una de las ideas que están sobre el tapete, pero antes déjeme decirle, en ese presupuesto que tenemos hoy día, del 2021, ¿verdad? En remuneraciones, que son salarios, se gasta el 24.9%, una suma de 4.900 millones de dólares. En transferencias se gasta el 24.6%, otros 4.800 millones. Y en amortización de deuda el 23.7% y en intereses el 18%. O sea, con esa estructura que tenemos, los ingresos sanos que podemos recuperar, ese 45% del presupuesto, no da ni siquiera para pagar los salarios y las transferencias. Bueno, esa es la situación que tenemos a hoy día real. Entonces, con base en eso es que se requiere actuar aquí a futuro, ¿verdad? Y esas son las reformas estructurales que hay que hacer. Si a mí me dicen, tienen que presentarlas ya, antes de que se apruebe el convenio con el fondo, yo les digo, mire, eso no es real, esto va a tomar tiempo. Pero sí creo que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo y presentar ya un proyecto de ley en lo que sí puede hacer, que es esa reestructuración de todos los órganos desconcentrados, porque eso se viene trabajando desde hace tiempo. Había un proyecto de don Otón Solís que se llamaba Cerrar, que hay que mejorarlo y ampliarlo, pero es en esa vía en que se puede actuar. Hecho eso, después hay que preguntarse
un montón de cosas de cómo transformar este país, ¿verdad? Yo creo que hay que preguntarse si el ICE tiene que seguir actuando como ha estado, ¿verdad? Como una república independiente o no, ¿verdad? Yo siempre he propuesto que hay que hacer una reforma constitucional para que el presidente de la República tenga un mandato sobre todas las entidades desconcentradas de Costa Rica, ¿verdad? Porque yo interpreto que la autonomía hay que recuperarla. La autonomía tiene que ser en materia, por supuesto, de administración de las empresas, pero que en materia política tiene que haber una rectoría central en donde se cumpla con principios básicos. ¿Cómo es posible que hoy día el presidente no pueda dar una directriz en materia energética? Si la da, a lo mejor se va a oponer Recope, o se puede oponer el ICE, porque no tiene no es de acatamiento obligatorio como tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo creo que hace falta centralizar la dirección política del gobierno, de manera que se cumplan grandes principios. Empleo público va en esa dirección. Todos los funcionarios públicos deben tener una misma relación de salarios. No se permite que un abogado, porque trabaja en el ICE, gane el doble que un abogado que trabaja en un ministerio. Esas distorsiones tienen que acabarse. Pero igualmente debe centralizarse la toma de decisiones para que se cumplan directrices de acatamiento obligatorio. Eso es básico para poder gobernar este país. Actualmente tenemos feudos. Nosotros nos preocupamos por el presupuesto del gobierno central, pero se nos olvidan los presupuestos de todas las demás instituciones. Que es el 60% del gasto. Que es el 60 y pico por ciento de todo el gasto, y ahí nadie cuestiona cuánto gana una secretaria, cuánto gana un profesional, cuánto gana un ingeniero. Eso no se cuestiona, y si usted ve las cifras, usted se asusta de ver los salarios que existen ahí. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos reformar. Don Rodrigo, permítame ir a una pausa comercial y regresamos prácticamente con los últimos 2 minutos de programa. Quiero contarle... Porque ya me tiene cansado, ¿no? Yo lo tengo cansado, hombre, pero además quiero contarle, hombre, si no has hablado es usted, quiero contarle que yo siempre le pido al invitado que escoja la canción para cerrar. El corte comercial dura 6 minutos. Cuando regresemos le voy a preguntar cuál canción quiere para cerrar el programa, don Rodrigo. Okay. Pues permítame ir a la pausa y volvemos. Matices. La radio de Costa Rica, son las 2:57. Se me acabó el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta, don Rodrigo, porque me ha sorprendido algo que he sentido a lo largo de la entrevista, y es que conforme yo le pregunto las acciones del gobierno, usted en algún momento, haciendo algunos reconocimientos, me parece que usted tiene la impresión de que no lo ha hecho tan mal el gobierno. No, bueno, yo lo que pasa es que cuando usted está en una función pública, también usted sabe lo complicado que es ese manejo y esa toma de decisiones, ¿verdad? No es tan fácil como yo puedo escuchar en la gente de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Yo he vivido eso, sé lo complicado que es, pero yo estaba muy claro que hay que mejorar. Yo estoy muy claro en 2 cosas. Estamos ante una gran crisis económica, estamos ante una crisis sanitaria, ante una gran crisis económica. Tenemos que actuar, tenemos que hacer un balance de las finanzas públicas. No actuar no es la solución, no podemos caernos a un hueco que va a significar una pérdida de una generación más. El Ejecutivo presenta unas propuestas, están desbalanceadas, están recargadas en impuestos, hay que balancearlas mejor, hay que mejorar la reducción de gasto público. El gobierno tiene en estos días que presentar a la Asamblea Legislativa cuáles son esas ideas para reducir el gasto público. Hoy pude mencionarle solo 2 porque después nos complicamos, pero también está reducir transferencias, está otra serie de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Eso hay que cuantificarlo, pero para eso se requiere actuar, ¿verdad? Y se requiere actuar con tranquilidad, ¿verdad? Yo creo que, yo lo he dicho, vale más mente fría, vale más que una voz encendida, ¿verdad? Yo creo que aquí no se trata de salir a pegar el grito, se trata de tener conciencia de lo que hay que hacer propuestas serias, porque tenemos que salir adelante, como sociedad, como país, necesitamos salir adelante. Yo quisiera que el gobierno presente estas reformas lo mejor posible, que sean políticamente viables para que podamos
lograr que el Fondo Monetario se sienta que con eso cumplimos con los compromisos que hemos prometido. Rodrigo, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Como le dije a la audiencia, yo voy a citar a partir de este instante a algunos exministros de la presidencia que nos ayuden desde la lectura política, además de tener la ventaja de ya haber pasado por donde asustan. Escogió la canción, ahora que estaba tan cansado. Sí, bueno, me parece a mí que por pensando en lo que estamos viviendo estos días en Costa Rica y pensando por estar en el mes de la patria, voy a escoger Soy Tico de Carlos Guzmán. Del maestro Carlos Guzmán. Don Rodrigo, Sí, muchas gracias. Sí, bueno, un placer, Randall. Muchas gracias. Y don Glenn Montero, que está en la cabina de Monumental, si me cuenta cuándo está listo Soy Tico, yo los invito mañana, regresamos al horario habitual a las 2 de la tarde, mañana me acompañará en Matices el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Ahí está Soy Tico. Don Rodrigo Arias, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.